Bueno, muchas gracias por la invitación. En la preparación de esta conversación, de esta forma de estimular a la discusión, se requirió, como en toda actividad académica, un momento de reflexión durante el cual la forma tradicional de presentación no me pareció como la más adecuada para transmitir mis reflexiones. Ese proceso de reflexión fue muy largo y a los que me conocen utilicé mi libretita para cada vez que se me ocurría algo, en el momento, en el lugar donde estuviera, lo anotaba como algo que era importante conversar con ustedes. ¿Con cuáles problemas he tenido que lidiar en mis 31 años de docente? ¿Y qué puedo sugerir para cambiar las situaciones o problemas identificados? Van a ser mis dos objetivos en la discusión con ustedes. Yo creo que tengo que validarme y decirles que inicié como docente hace 31 años en la UCIMED, para luego cambiar a la Universidad de Costa Rica hace 20 años, cuando concursé y gané una plaza de un cuarto de tiempo como tutor en la Escuela de Medicina. Y he participado además de la coordinación como catedrático de un curso de pediatría en la Universidad de Iberoamérica y de un curso de posgrado en la Escuela de Microbiología de la Universidad de Costa Rica, y tengo la posición de director del área médica del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. Todo para indicar que me gusta la docencia, que disfruto muchísimo enseñando e interactuando con estudiantes, y que mi trayectoria como docente abarca ambos ambientes, los de la universidad pública y los de la universidad privada, la interacción con estudiantes de grado y posgrado, el trabajo de tutoría directo con estudiantes y la administración de la enseñanza de la medicina en el ambiente clínico. Como preámbulo fue suficiente y espero haber dejado claro que en el planteamiento inicial tengo la experiencia para discutir el tema. La primera reflexión que me hice fue: ¿quién me enseñó a enseñar? Y de esa reflexión tengo que concluir que no fue a partir de un proceso sistematizado, fue más bien autoenseñanza, prueba y error, lo cual yo identifico como un problema de docente que yo experimenté. No se da una escuela docente. Recuerdo más bien maestros a los que imité sus estilos, les robé sus estilos, porque como estudiante aprendí de ellos. Pero no recuerdo haber tenido un proceso sistemático que me enseñara cómo enseñar, cómo ser docente, cómo tratar con adultos que son estudiantes, cómo evaluar a esos adultos que son estudiantes o cómo transmitirle conocimiento. Recibí muchos cursos de didáctica y andrología, con signo de pregunta. Les veo un valor muy limitado y al final tienen un concepto de requisito. Entonces, la primera reflexión con la que identifico un problema es que el docente no tiene un proceso que le permite aprender a enseñar, que le permite diseñar un curso, que le permite interactuar con estudiantes, evaluarlos. La segunda reflexión que anoté fue la carrera docente, que a mí me parece fundamental. Es la única forma en que un docente puede llegar a ser un profesional del campo. Tengo que decir que es un camino extremadamente empedrado en la Universidad de Costa Rica, con valoraciones sin sentido, y que encontré, a través de mi experiencia, un camino mucho más sistematizado, práctico e inteligente en la Universidad de Iberoamérica. La tercera reflexión es el perfil del docente. Se espera que atienda y que cumpla con las clases asignadas, pero no se da el ambiente para su desarrollo como estudioso, docente e investigador, lo cual significa
que no le reconocemos un perfil, que no identificamos un perfil y que no tenemos la menor idea de qué es lo que queremos. La cuarta reflexión es una reflexión que me costó mucho anotarla aquí porque podría ser mal interpretada. Y es la que yo llamo el mito del salario. La regla de no superponer horarios entre la universidad y la Caja Costarricense del Seguro Social por más de un cuarto de tiempo, lo cual significa 2 horas por día, se aplica para docentes que atienden estudiantes en su año de internado, 8 horas diarias, residentes en todos sus años, 8 horas diarias, y estudiantes de grado, 6 horas diarias. Y que además deben preparar clases, deben desarrollar evaluaciones y un nuevo elemento que se ha hipertrofiado recientemente, deben responder a apelaciones. ¿Cuál es el producto? Un docente a tiempo completo sin un salario justo, que además no tiene los privilegios de ningún docente de tiempo completo que no está en el área clínica y que enseña en el campus universitario. Un ejemplo de el sistema de estudios de posgrado, que puede servir para matizar lo que les estoy diciendo. El posgrado de radioterapia tiene 24 docentes. Recibe para asalariar a esos 24 docentes 14/32. Para recordarles, recuerden que medio tiempo son 4 horas, un cuarto de tiempo son 2 horas, un octavo de tiempo es 1 hora, un 16avo son 30 minutos y un 32avo son 15 minutos. Esa asignación al posgrado de radioterapia significa menos de un medio tiempo en salario, ¿no? Y significa repartir entre 24 docentes 4 horas diarias para un posgrado que atiende residentes 8 horas al día y en las guardias. Veamos algo más grande, el posgrado de pediatría. 85 docentes. De esos 85 docentes, 66% de ellos, es decir, 56, son ad honorem. De esos que no son ad honorem, la mayoría tiene un 32avo, es decir, se les reintegra una remuneración de 15 minutos por día. Algunos, uno tiene un 16avo y otro tiene un octavo. Pero sin embargo es muy interesante en el posgrado, y por eso escogí el de pediatría, el 72%, es decir, 61 de esos profesores nombrados en el programa de posgrado de pediatría tienen al menos un octavo de tiempo, es decir, 1 hora diaria pagada por la Universidad de Costa Rica, la Universidad de Iberoamérica o la UCIMED. Entonces, además, son profesores con carga de grado. A pesar de que, y eso es muy importante, que el programa de especialidades médicas es el más grande de la Universidad de Costa Rica. Es el que mantiene al sistema de estudios de posgrado y es el programa que aporta dinero para los posgrados pobres de la UCR. La siguiente reflexión es que a mí me da la impresión que hemos caído, y esto es dañino para el docente, en el error o estilo de ser poco académicos a la hora de plantear un concurso para otorgar una plaza definitiva a un docente. Y hemos caído en lo que yo llamo concurso de plazas orientado. Por ejemplo, si yo he tenido un médico ad honorem, al cual he explotado por mucho tiempo, entonces yo le tengo que dar un concurso orientado para concederle el privilegio de que lo nombren en propiedad. ¿Okay? Entonces, ¿qué hago?
utilizo, y esto es una caricatura, no es así de serio, utilizo el concepto, debe tener 1,80 m, debe ser pediatra, debe ser hematólogo, debe ser mujer, debe gustarle el tenis y de vez en cuando le debe gustar el cine. No hay nadie que pueda concursar con ese médico. ¿Qué hice? Le pagué el tiempo de honor a alguien que ha trabajado para mí mucho tiempo. Yo voy a regresar a eso porque a mí me parece que eso es una cosa totalmente inapropiada. ¿Cómo concursé yo hace 20 años en la UCR? Contra todo el mundo, en una plaza que decía cuarto de tiempo de profesor de la Escuela de Medicina. ¿Y qué fue lo que hizo la selección? El currículum, la entrevista, las evaluaciones de un grupo de 24 docentes que se presentaron al concurso. Y todos tenían características específicas que no fueron tomadas en cuenta porque no era necesario, porque era una actividad académica. La siguiente reflexión es, existe un deseo en el médico de ser docente, sino cómo se entiende que en ese esquema salarial acepten internos, residentes, estudiantes, clases, evaluaciones y apelaciones. De ahí concluyo yo que es inherente al médico el deseo de enseñar, pero que ese deseo de enseñar no recibe un estímulo adecuado. La séptima reflexión es falta de orientación a la actividad docente. No hay una guía de coordinación, sobre todo en grado. En grado, el docente hace lo que se le ocurre, las ocurrencias que tenga para enseñar, lo que ese día le roncó tratar de dar, y no tiene una guía que coordine qué es lo que ese estudiante debe recibir del docente. ¿Esto qué produce? El estudiante al final de la fila, al final de la cadena, en el molote, pescando la enseñanza que puede agarrar. El rechazo del enfermo hacia el estudiante, porque el molote nunca va a darle significación al estudiante delante del enfermo. Y algo que es terrible y que se está experimentando recientemente, el estudiante como estorbo. Y el mayor daño, un tutor no comprometido, un docente que no tiene, para el que no tiene la menor relevancia enseñar. Un docente que no recibe el respeto y el nivel que merece para la comunidad en la cual trabaja. Se ha perdido, y esto yo lo identifico como un problema muy importante, se ha perdido el docente, que es el que enseña, el investigador, que es el que descubre, y el académico, que es el que estudia y publica. Y esa tríada que era el docente antiguo no se ve en la actualidad. Yo creo que nosotros debemos volver a rescatar el concepto, el perfil del docente, investigador y académico. ¿Y qué nos ha hecho perder la falta de esas interacciones? Nos ha hecho perder el concepto de que ya no somos líderes de opinión, ya no vale lo que decimos y ya no tiene menor importancia si nosotros lo decimos o lo dice una persona que ni es docente, ni investiga, ni es académico. Pareciera resultar muy pesimista, entonces yo creo que tengo que pasar a la segunda parte. ¿Cómo pueden cambiar las situaciones que yo les he planteado? 1. Escuelas docentes. Yo creo que la antigüedad del grupo, del curso de didáctica y los cursos de neurología debe terminar. Ya ese es un concepto acabado, no sirve, no funciona. Es un requisito que la gente llena para poder hacer lo que le dicen que haga. Eso es un concepto totalmente equivocado. Debe haber una escuela docente que tome a la persona que está comenzando y comience a enseñarla, a que aprenda a enseñar. Una vez que aprende a enseñar, debe aprender a trabajar con objetivos y con competencias. Y debe desarrollar habilidades, técnicas de enseñanza de adultos y de su evaluación.
Entonces no es un proceso puntual, es un proceso evolutivo de la formación del docente. Y yo creo que nosotros tenemos que ganar ese espacio en el cual el docente debe entrar a un proceso evolutivo, progresivo de enseñanza, y eso solo se logra con una escuela de docentes. 2, y vuelvo sin querer cansarlos, debemos buscar una forma diferente de remunerar al docente, sobre todo al docente clínico que se combina con la caja del Seguro Social. Y podríamos utilizar el estilo de los países escandinavos, salarios consensuados, donde se decide cuánto esta persona tiene que ganar y ese salario lo cubre la institución y la universidad sin separar los rubros una u otra. Eso produciría una remuneración justa. Se debe eliminar el timo y el engaño del cuarto de tiempo y se debe erradicar a todo nivel el concepto ad honorem. Yo creo que es una falta de respeto para el docente el concepto de usted trabaja para esta universidad ad honorem. Eso debemos eliminarlo del panorama costarricense. Debemos usar otros estilos. Yo, por ejemplo, que soy profesor de la Escuela de Microbiología, veo el estilo con que los microbiólogos enseñan. Los microbiólogos no tienen ningún problema. Los microbiólogos tienen los cursos muy bien diseñados, ¿verdad? Y le dicen al docente, usted va a dar este curso cuesta tanto, esta es la remuneración que se va a recibir por el curso. ¿Qué hacemos nosotros en los posgrados? Hacemos todos los cursos son ad honorem, no se identifica que se está dando un curso universitario y los colocamos en el tiempo de trabajo de la Caja del Seguro Social, lo cual es equivocado. Tenemos que aprender a darle un sitio al curso de posgrado fuera de las actividades de trabajo de la institución. Y con esto yo creo que se va a lograr una valoración de la disposición y magnitud del trabajo docente. Nada más señalarlo que soy un ferviente creyente del concurso abierto de las plazas docentes sin proteccionismo al docente ad honorem. El concurso de las plazas docentes debe decir nada más, quiero el mejor que hay en el mercado para que trabaje con mi universidad. Otro concepto, otra solución, recuperar el concepto de que ser docente es un plus y que debe producir prestigio y liderazgo. Es decir, ser docente es ser algo más y ese algo más debe ser considerado por las diferentes autoridades, por la comunidad médica, por el colegio de médicos y por la cantidad de gente que está observando el trabajo docente. ¿A qué debemos llegar? Debemos llegar a recuperar, este es mi estudiante, este es mi tutor de parte del estudiante. Y que cuando decimos eso y cuando el estudiante dice eso, debe ser una expresión de orgullo y debe ser valorado como una señal de calidad, de respeto en la atención del paciente. Alguien dijo que enseñar a quien no tiene curiosidad por aprender es sembrar en un campo sin ararlo. Yo creo que nosotros debemos acostumbrarnos a desarrollar la interacción de un estudiante que trabaja con nosotros. Un estudiante de grado que es participativo en el proceso de atención del paciente que tiene enfrente. El docente debe diseñar para su estudiante objetivos muy específicos durante su tutoría. No debemos, como lo han expresado aquí en las dos presentaciones anteriores, creer que les vamos a dar el Nelson de pediatría en un curso de 6 meses. El Nelson de pediatría es para que se lo lean. Nosotros lo que vamos a hacer es crear en ese estudiante, con el transcurso de los años, prácticas que le permitan aprender, buscar, estudiar y dar una buena atención. Entonces, un ejemplo. ¿Para qué yo me voy a poner a darle a un estudiante toda la pediatría que existe y esa pediatría orientada a la inmunología pediátrica y a la reumatología, cuando lo que yo le debo enseñar a ese estudiante es hacer una historia clínica?
Entonces, yo como docente me debo concentrar y hacer un examen de conciencia de que eso es lo que voy a hacer, de que este estudiante que va a rotar conmigo 2 semanas va a aprender a hacer una historia clínica. Voy a ser agresivo para que aprenda a hacer una historia clínica y le voy a dar la competencia de que sabe hacer historias clínicas. Y por ahí se dice que largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos. El otro elemento importante es que esto va a generar una interacción estudiante-tutor extremadamente estimulante. Facilitar el avance en carrera docente. Cada paso debe recibir el reconocimiento y aprecio de la universidad como indicación de que ese grupo académico busca la excelencia. Las universidades deben desarrollar lo que yo llamo el eje DIA, docente, investigador y académico. Y ese es un eje que se ha ido perdiendo a través de los años en las diferentes escuelas de medicina. Regreso al concepto de que es inherente al quehacer médico el deseo de enseñar. Y utilizando una frase de alguien a quien yo admiro mucho, dice lo siguiente: en la vida no hay cosas que temer, solo hay cosas que comprender. Y era lo que Madame Curie le decía a sus estudiantes. Al final, después de todas estas reflexiones y después de haber tratado de darles algunas ideas que no son exhaustivas, que ustedes tienen que discutir cuando nosotros nos bajemos del podio, yo creo que hay pequeños momentos de gran significado que hacen olvidar los problemas y que producen un estímulo a seguir. Hace unos días, yo no sé si ustedes se enteraron que se hizo un lanzamiento de una nueva vacuna contra el dengue. Y a mí me invitaron a dar una charla de inmunología. Al final de la charla, una doctora se paró a dar un resumen de lo que había sido la discusión y dijo: el doctor me enseñó y me ayudó con mi trabajo de graduación. Yo creo que esos estudiantes en algún momento vuelven a decirle a uno: siga adelante, no se apachurre y continúe y desarrolle ideas para que las cosas sean mejor. El enseñar es un continuum y como un continuum uno tiene que mantenerse vivo en ese continuum que es importante de desarrollar, no es una actividad puntual. Y ya que estamos admirando a otra persona más sobre la cual sucedió algo totalmente inaudito, y que también yo era uno de sus fans, yo creo que debo decir que si la Academia Sueca de Literatura decidió que Bob Dylan era el Premio Nobel de Literatura, debemos terminar citando algo que se relacione. Y yo escogí esta frase que a mí me produce mucho impacto: el que no está ocupado naciendo, está ocupado muriendo. Muchas gracias.